Un cordial saludo a todos. Me siento contento de poder compartir este espacio y desde luego llegar a tantos hogares a través de la señal de 3ABN. Una cordial bienvenida a todos y reciban un cordial saludo de nuestros hermanos desde la tierra de Florida, que ha sido nos ha dado una buena impresión, me ha gustado, así que me siento muy contento de poder aprovechar desde este lugar, llegar a tantos hogares y compartir la palabra del Señor. Así que con reverencia voy a invitarles para que, inclinando el rostro, pidamos la bendición de nuestro Padre. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte que tu palabra está a nuestro alcance, que tu palabra es luz, es esperanza, y queremos suplicarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en esta ocasión no solamente, Padre, podamos entenderla, sino que fortalezca nuestra fe y que nos ayude a enfrentar los momentos difíciles que en este momento nos asaltan. Por favor, que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos fortalezca para hacer tu bendita voluntad. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, a mí me ha tocado presentar el mensaje en Daniel capítulo 8. Debo confesar que es un capítulo bastante rico en información que nos permitiría encontrar grandes lecciones que podríamos sintetizarla en un mensaje de esperanza para todos nosotros, a pesar de que no es sencillo captar toda la información que sin duda Dios quiso darnos, pues el propio profeta Daniel no le fue fácil medio entender lo que correspondía a su época, pero especialmente quiero llamar la atención de ustedes a que el libro de Daniel tiene un mensaje central, tiene un punto, un eje en torno al cual giran todos los elementos presentados aquí. Y ustedes saben que ese punto central es el versículo 14, Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ese es un pilar sumamente desafiante para la fe cristiana. 2300 tardes y mañanas, dice, y el santuario será purificado. Quiere decir, está llamando nuestra atención a un elemento determinante en el plan de la salvación. Está hablando del asunto del santuario. Y en esta ocasión, estimados, voy a presentar una de las objeciones o uno de los obstáculos más comunes que nos encontramos cuando tratamos de entender el libro de Daniel. Y es precisamente la interpretación de esta figura que se encarga de pisotear el santuario y de echar por tierra la verdad. Vamos a leer algunos elementos importantes para familiarizarnos y desde luego ir identificándolos y desde luego entenderlos. Vamos a ver Daniel capítulo 8. Daniel tiene una visión. Ve básicamente dos elementos claves. En primer lugar dice, versículo 3, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse, o se podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Aquí tenemos la primera bestia que aparece, que en primer lugar quiero señalar la expresión que se utiliza para hablar acerca de su desarrollo. Dice que se engrandecía. Versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y dice, lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y agrega la segunda expresión que quiero llamar la atención de ustedes: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Básicamente aparecen 2 bestias. Aparece el carnero de los 2 cuernos, e inmediatamente aparece en escena un macho cabrío que tiene un cuerno. Tienen una confrontación.
Y desde luego, cuando se confrontan, cuando se enfrentan, nos encontramos que surge un tercer elemento. No es una bestia, es un cuerno pequeño. Y es aquí donde nos encontramos el primer obstáculo cuando tratamos de entender este pilar de nuestra profecía. ¿Cuál es el obstáculo? El problema radica que cuando en el versículo 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ustedes van a darse cuenta que le anteceden dos sustantivos básicos a los que puede referirse cuando dice, y de uno de ellos. Es importante, estimados, darnos cuenta de dónde es que surge el cuerno, de dónde surge el cuerno pequeño para identificar quién es. En primer lugar, decía entonces, existen dos sustantivos que le anteceden de donde podría haber salido el cuerno pequeño. Primero, cuando menciona la palabra cuernos y después cuando dice de los cuatro vientos. Inmediatamente dice, y de uno de ellos. Puede referirse a uno de los cuatro cuernos. O puede referirse a uno de los cuatro vientos de donde surgen estos cuernos. Bueno, vamos a encontrarnos que dice de uno de ellos. Y hay varios argumentos que nos ayudan a entender de cuál ellos o a quién se refiere con el pronombre ellos. Puede referirse a cuernos o puede referirse a vientos. Pero los que conocen bien la gramática hebrea, que es el idioma en que este texto se escribe, también nos llaman la atención al hecho de que en hebreo hay géneros como en nuestra gramática castellana. Hay género masculino, género femenino, pero en hebreo algunas palabras, como también en español, algunas pueden ser femenino y masculino. Un ejemplo en la gramática castellana. Algunos, hablando del mar, le dan un género masculino. Pero también se puede uno referir al mar como femenino, la mar. O incluso cuando uno pide agua, uno dice, dame el agua. Y también puede decir, dámela, refiriéndose al femenino. En hebreo es exactamente parecido. En este caso, cuando hablamos de cuernos, en el texto hebreo, cuernos es femenino. Y vientos es femenino, pero también es masculino. Así que graben bien esto en mente. Cuando hablamos de cuernos, estamos hablando de un género femenino. Pero cuando hablamos de vientos, también es femenino, pero también es masculino. Pues el pronombre ellos, cuando dice, y de uno de ellos, el pronombre ellos es masculino. Si dijimos que cuernos es femenino, el pronombre ellos no puede referirse al cuerno, porque el cuerno es femenino. Puede referirse a los vientos, que aunque es femenino, también puede ser masculino. Así que entonces, gramaticalmente, podemos darnos cuenta que ese pronombre ellos, cuando dice, y de uno de ellos salió un cuerno, realmente se refiere no a que de uno de los cuernos salió el cuerno pequeño, sino de uno de los cuatro vientos. Así que noten ustedes, podemos darnos cuenta en esta parte que el cuerno pequeño sale de uno de los cuatro vientos y no precisamente de uno de los cuatro cuernos. Versículo 9, continúa la descripción, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, si nuestro auditorio que nos está viendo ahora tiene alguna Biblia, por ejemplo, de estudio, hay unas Biblias de estudio que tienen una sección que se llama aparato crítico o comentarios al margen. Las Biblias que hasta ahora yo he revisado con comentarios al pie de página, en Daniel capítulo 8 dice que este cuerno pequeño que aparece, que sale de uno de los cuatro vientos, es el famoso Antíoco Epífanes. Antíoco IV Epífanes. Este es el obstáculo que nos encontramos cuando tratamos de entender la profecía. Si usted tiene en su casa una de estas Biblias, usted puede revisar y darse cuenta. Antíoco Epífanes es este cuerno, dice el comentario. Pero en esta ocasión vamos a ver que realmente lo que la Biblia nos dice es algo completamente diferente. En primer lugar, sobre este asunto, quiero mostrar cuál es el problema de creer que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. ¿Cuál es el problema? El problema es que Antíoco Epífanes fue un personaje que existió antes de Cristo. Para ser exactos, él gobernó entre el 175 antes de Cristo
al 164 aproximadamente, 175 al 164 antes de Cristo. Y quiere decir que entonces este cuerno pequeño, si es Antíoco Epífanes, esta profecía es algo que ya se cumplió antes de Cristo y que no tiene nada que ver con el tiempo del fin. Pero cuando nosotros vemos la narración del profeta Daniel, nos damos cuenta inmediatamente que cuando el ángel Gabriel le da la explicación al profeta de la visión que acaba de recibir, el ángel Gabriel por 2 ocasiones le dice a qué tiempo corresponde esta profecía. Daniel capítulo 8 versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es, ¿para cuándo? Dice, para el tiempo del fin. Y si el cuerno es Antíoco Epífanes, evidentemente no está entrando en el tiempo del fin. Aquí encontramos un problema serio. Esta es la primera vez que lo menciona. En el versículo 19 vuelve a decirle, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es, ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. El ángel es claro. Él le dice que la visión que acaba de recibir, en donde hay estas 3 figuras, es una visión que llega hasta el tiempo del fin. Entonces podemos darnos cuenta. Daniel está recibiendo una visión, en pocas palabras, que tiene que ver con el tiempo del fin. Este cuerno pequeño tenemos que ver exactamente quién es. Claro, para poder llegar a ver quién es, primero vamos a ver quién no es. Decíamos a nuestro auditorio que la mayoría de las Biblias, bueno, hasta ahora las que he revisado, dicen que es Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes es un personaje muy mencionado en ciertos círculos religiosos como la figura que encaja para representar a este cuerno. Pero vamos a ver, estimados, aquí varias expresiones. Por ejemplo, estamos diciendo en el versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, mucho al oriente y hacia la tierra gloriosa. En primer lugar, cuando dice que creció mucho al sur, Egipto se encontraba en el sur de Siria. Siria era parte del reino de Antíoco Epífanes. Quiero dar un poquito de más información sobre esto. Antíoco Epífanes era parte de una dinastía. Ustedes deben recordar que este macho cabrío tenía un solo cuerno. Cuando vino contra el carnero y lo derrota, ese cuerno se rompe. Y Daniel, el ángel Gabriel explica a Daniel, este primer cuerno, dice, es el primer rey. Pero en el lugar de ese primer cuerno, que es Alejandro Magno, surgen otros 4 reinos. Entre estos 4 reinos o reyes primeros, los que despuntaron, se encontraba Seleuco. Seleuco le da el nombre a la dinastía Seleucida, de la dinastía donde Antíoco Epífanes existió. Esta dinastía comienza desde el año 312 antes de Cristo. Y termina su periodo en el 65 antes de Cristo. Esta es una de las partes más complicadas por asunto de historia. Yo en las clases de historia me dormía, así que si alguien se duerme voy a comprenderlo. Del 312 antes de Cristo al 65 antes de Cristo es el periodo de los Seleucidas, una de las divisiones del imperio griego, una de las 4 divisiones. Ahora bien, cuando estamos hablando de esa división, nos encontramos que este cuerno surge al final de estos reinos, al final de estos cuernos, al final de esta división. Y entonces noten ustedes que dice, creció mucho al sur el cuerno pequeño, el verdadero cuerno. Si nos enfocamos en Antíoco Epífanes, que algunos dicen que es el cuerno pequeño, nos vamos a dar cuenta, ¿a dónde fue el crecimiento de Antíoco? Dice que creció mucho al sur. Cuando Antíoco entra como el rey de los Seleucidas, ya Egipto, que estaba al sur, estaba en sus planes de conquistar. Y efectivamente la historia dice que Antíoco Epífanes llegó a Egipto y tuvo una pequeña victoria sobre Egipto. Pero ahora escuchen,
Había un hombre llamado Popilios Laenas, que era un embajador del Senado romano, que después de un breve triunfo que Antíoco Epífanes había tenido en Egipto, vino a buscarlo. Y entonces le dijo: el Senado te ordena que salgas, que te retires de Egipto. Y aparentemente Antíoco Epífanes, que se sentía muy poderoso, aparentemente le dijo: déjame pensarlo. Y este despiadado embajador le hizo un círculo en torno a él y le dijo: antes que salgas de ese círculo te exijo una respuesta. Y al hombre no le quedó más que retirarse. Eso nos dice que Antíoco Epífanes realmente no creció mucho al sur, que se refiere a Egipto, porque lo derrotó un embajador sin ejército. Ni siquiera, dice Maswell, que vino con guardia personal. Imagínense ustedes, él lo paró en seco a Antíoco Epífanes. Pero también dice que crece mucho al oriente, donde está la India. Cuando Antíoco Epífanes empezó a gobernar, ya la India no formaba parte del reino seleucida, ya no formaba parte. Recuerden que Alejandro Magno conquistó la India, pero cuando se dividió comenzaron a perder poder. Y desde luego cuando Antíoco Epífanes entra al poder, ya la India ya no estaba como parte del imperio. Y entonces él intenta conquistarlo, pero no tuvo éxito. No logró crecer hacia ese sector como lo dice la profecía. Pero también dice que creció hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa, entre los teólogos, la gran mayoría concuerda con que la tierra gloriosa se refiere a Judea, el pueblo de Dios. Y la pregunta es si realmente este cuerno creció mucho hacia la tierra gloriosa. El hecho es que cuando este hombre, Antíoco Epífanes, entra al poder, ya tanto Siria como Judea ya formaban parte del imperio. Así que cuando él llegó, realmente él no conquistó Judea. Judea ya estaba conquistada. La conquista no se debía gracias a su esfuerzo. Así que lo peor es que en esa ocasión, cuando él estaba en Judea, que es en donde algunas personas identifican algunos elementos y por eso aseguran que es el cuerno pequeño, Antíoco Epífanes estaba molesto con los judíos. Él quería helenizarlos, quería conquistarlos con la cultura griega. Y en su esfuerzo puso un sumo sacerdote que tenía esa misma mentalidad, quería helenizar a los judíos. Pero entonces en una de esas ocasiones que él fue a Egipto, Antíoco Epífanes, cuando fue a Egipto, al regresar se encuentra que los judíos se habían levantado en armas y votaron al sumo sacerdote. Cuando regresó Antíoco Epífanes se molestó, mató a los líderes y levantó una estatua de Zeus y la puso en el atrio exterior, en el santuario. Y además sacrificó un cerdo, una abominación para los judíos. Y entonces con ello les estaba demostrando que él es el que manda, el que da las órdenes. Así que, sin embargo, esto ocurre en el 168 antes de Cristo, y en el 165 finalmente Antíoco Epífanes, con esa acción desafiante, es derrocado por Judas Macabeos, que se organizó, se levantaron en armas y entonces dan ese golpe a Antíoco Epífanes, y finalmente a Antíoco Epífanes no le queda más que retirarse. Así que lejos de que Antíoco Epífanes creciera hacia la tierra gloriosa, realmente decreció, perdió ese territorio. Así que Antíoco Epífanes no encaja en esa figura. Le queda muy grande la figura para pensar que es él precisamente el cuerno pequeño. Eso es por un lado. Por otro lado, nos dice aquí que se engrandeció mucho y luego usa tres expresiones para referirse a ese crecimiento. En el versículo 9 dice: creció mucho al sur, es decir, no fue cualquier clase de crecimiento, creció mucho, dice, mucho al sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Ya vimos que Antíoco Epífanes realmente no creció, como la profecía lo dice. Versículo 10, el cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esta segunda ocasión que habla del crecimiento está hablando de un sistema que no se conformó con un crecimiento territorial, horizontal, sino que se fue contra Dios mismo. Quiere decir, el cuerno pequeño evidentemente está atentando contra Dios mismo.
Ahora, cuando dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, vuelve a mencionar una tercera expresión de su crecimiento. Aún dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vean ustedes que se utilizan tres expresiones para hablar del crecimiento de este cuerno pequeño. Cuando ustedes analizan cuántos textos se refieren o describen al cuerno pequeño y ve que hay tres expresiones que hablan de su crecimiento extremo, usted se va a dar cuenta que ese cuerno pequeño entonces es más poderoso que los imperios representados por el carnero y el macho cabrío. Del carnero y del macho cabrío simplemente se dice, uno se engrandecía y el otro se engrandeció sobremanera. Dos expresiones para describir a estos dos personajes, a estos dos reinos. Pero cuando hablamos del cuerno pequeño, estamos hablando de un poder más grande que estos, porque hay tres expresiones que hablan de su engrandecimiento y que no solamente dice se extiende territorialmente, sino incluso va contra Dios y contra el ejército de Dios. Así que quiero que vean ustedes, realmente Antíoco Epífanes no encaja en esta figura. De hecho, estimados, su padre, Antíoco III, es el que recibió el título de Antíoco el Grande. Antíoco el Grande. Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes, realmente recibió un sobrenombre por sus contemporáneos que era Epímanes. Y Epímanes significa el loco. Y entonces uno dice, bueno, si entre los Antíocos había uno grande, pues no era Antíoco IV Epífanes, era su padre el que se conocía como el Grande. Y en este caso él, despectivamente, sus contemporáneos lo llamaron el loco, no el Grande como algunos pretenden. Así que noten ustedes, se descarta completamente que Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño. La visión, estimados, va más allá. De hecho, ese dato de que sacrifica un cerdo en el santuario, algunos lo ven como el cumplimiento de la abominación desoladora. Sin embargo, cuando ustedes van a Mateo 24, por ejemplo, el propio Señor Jesucristo, ese acto de abominación no lo ve el Señor Jesús como un evento que ya ocurrió, sino como un evento que ocurrirá en el futuro. Estamos ahora en Mateo capítulo 24, versículo 15. Dijo el Señor Jesucristo, casi 200 años después de la existencia de Antíoco Epífanes, casi 200 años después, dice el Señor Jesús, Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Noten ustedes, ¿en dónde veía el Señor Jesús la abominación desoladora? ¿En el pasado o en el futuro? Estaba en el futuro. Él mismo lo dice, cuando veáis, dice, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Es decir, el Señor lo veía en el futuro, no lo vio como un asunto del pasado. Así que, amigo que me escuchas, todos tenemos la oportunidad de ver lo que realmente las Sagradas Escrituras nos dicen. No podemos confiar en que los comentarios que están al margen son palabra de Dios, son comentarios de algún teólogo, son comentarios de algún escritor, pero eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es los textos bíblicos, no los comentarios precisamente. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando este asunto, estimados? Porque si Daniel recibe del ángel la declaración de que esa es una profecía del tiempo del fin, nosotros que vivimos en el tiempo del fin, entonces, estimados, significa que ese mensaje es para cada uno de los que estamos en esta época. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora quiero que vean, si Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño, ese mensaje no tiene nada que ver con nosotros. Pero ahora ustedes van a ver que ese mensaje tiene que ver todo con nosotros. ¿Y saben por qué? Nos involucra. En primer lugar, dice el ángel, es para el tiempo del fin. Es para el tiempo del fin, le dice. Ahora, en segundo lugar, cuando tratamos de entender lo que el ángel Gabriel estaba explicando a Daniel, vamos a encontrarnos algunos elementos determinantes. Por ejemplo, dice, en la explicación, Daniel capítulo 8, versículo 20, le dice, en cuanto al carnero que viste,
que tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia. Versículo 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero de Grecia. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Versículo 23. Y al fin del reino de estos, es decir, de los 4 reinos en que se divide Grecia, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá los fuertes y al pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En la explicación, Daniel da los 2 puntos de referencia. El ángel Gabriel le da a Daniel los 2 puntos de referencia. Primero, ¿quién dijo el ángel Gabriel que es el carnero? Medo-Persia, le dice, le pone el nombre. ¿Y quién es ese macho cabrío que derrota a los medopersas? Es Grecia. Quiere decir, ya nos está dando el punto de referencia, el punto de partida. Ustedes saben que los medopersas empezaron a gobernar en el 538 antes de Cristo, 539 antes de Cristo, hasta el 331, cuando fueron derrotados por los griegos, los macedonios dirigidos por Alejandro Magno. Así que en el 331 acaba el periodo de historia representado por el carnero de 2 cuernos, en el 331. No se pierda el punto. Si en el 331 fue derrotado, quiere decir allí comienza el periodo del imperio griego, en el 331. Ahora quiero que noten ustedes. Tenemos entonces un periodo de historia que abarca del 539 al 331, donde empieza el segundo imperio en esta lista. Después del 331, fíjense bien, comienza entonces el periodo de Grecia. Si revisamos la historia nos vamos a dar cuenta que Grecia fue derrocada en el 168 antes de Cristo. Así que entonces quiere decir que entre las dos bestias estamos hablando de un periodo de tiempo del 538 al 539, al 168 antes de Cristo. Ese es el periodo de tiempo. Fíjense bien, no lo pierdan de vista. Estamos hablando entonces que el carnero y el macho cabrío son 2 imperios que gobernaron entre el 539 y el 168 antes de Cristo. Y el cuerno que aparece, pues evidentemente surge después de estos tiempos, después de los 2 imperios, y hace todas estas cosas que aparecen enlistadas aquí. En el versículo, por ejemplo, 9, empieza su descripción. Y quiero que vean ustedes cuántos textos se refieren a este poder del cuerno pequeño. En primer lugar dice, creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Primer versículo. Segundo versículo que habla de su crecimiento. Versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Ven ustedes? Segundo versículo. Tercer versículo, versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Cuarto versículo, versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado, hablando del cuerno pequeño, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. 4 versículos hablando de este cuerno pequeño. Versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro que le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? 5 versículos, hasta ahí sigue hablando del mismo cuerno pequeño. Quiero que vean cuántos versículos se refiere a este cuerno. Si cuando ustedes analizan al carnero y al macho cabrío, cuando ustedes lo analizan, ustedes se van a dar cuenta
que básicamente la información que se da de ellos es una información volátil. Este es Grecia, este es Medo-Persia y ya pasó a la historia. Pero cuando llega al espacio del cuerno pequeño, como que Daniel se acomoda, porque es mucha la información, diciéndonos con ello que se trata de un poder más grande que los poderes anteriores. Es más grande todavía y tiene dos etapas, y algo importante, estimados. Este poder que viene después de Medo-Persia y después de Grecia es más grande que ellos. Y si ustedes revisan en la historia, el único poder que aparece después de Medo-Persia y después de Grecia y que es más poderoso que estos es el Imperio Romano. Es el único que aparece. Es el único que aparece en la historia, y ustedes se van a dar cuenta entonces que el cuerno pequeño, lejos de ser un simple Antíoco Epífanes, miren, Antíoco Epífanes apenas era uno de una de las divisiones del imperio griego. Así que es una cosa pequeña. Él sí era un cuernito. Pero cuando estamos hablando de Roma, es un cuernito pequeño, pero que no se quedó pequeño, creció. Y tuvo, estimados, aquí hay tres expresiones que a mí me llaman fuertemente la atención. Primero habla de puntos cardinales. Dice que creció mucho al sur, creció mucho al oriente y creció mucho a la tierra gloriosa. Una gran cantidad de teólogos reconocen en estos datos una conquista militar, enfrentando a sus enemigos, ampliando su territorio geográfico. Por eso menciona puntos cardinales. Insisto, en estos datos del crecimiento, muchos teólogos ven con mucha claridad que su crecimiento es territorial, se extendió su imperio, el imperio romano. Pero este imperio tuvo un segundo crecimiento, y ese segundo crecimiento ya no es horizontal, es un crecimiento vertical, se mete contra los hijos de Dios. Vean lo que dice el texto, versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y cuando dice en su explicación qué cosa es el ejército del cielo, pues desde luego nos enseña que se refiere al pueblo de Dios. Por ejemplo, vean ustedes aquí mismo en el capítulo 8, cuando está explicando, por ejemplo, versículo 24, y su poder se fortaleció, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos. Quiero que noten ustedes, lo que el ángel Gabriel está haciendo es explicándole lo que acabamos de leer. Y en esa explicación, muy al margen de todo lo demás que dice que ataca al ejército del cielo, que es el pueblo de Dios. Y ese es un término que Dios mismo lo utiliza para referirse a su pueblo. Por ejemplo, ya en Éxodo, en el capítulo 7, vean cómo Dios se refiere a su pueblo cuando está en Egipto y pide que se le libere. Éxodo capítulo 7, el versículo 4, y Faraón dice, no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos. Dios dice, sacaré a mis ejércitos. Pero entonces, ¿de quién está hablando Dios? Y dice, mi pueblo, los hijos de Israel. Así que cuando en el capítulo 8 el cuerno pequeño atacó al ejército del cielo, y uno dice, bueno, pero es que dice el ejército del cielo. Pues ocurre que cuando ustedes van a Filipenses, ustedes se van a dar cuenta que Pablo dice que nuestra ciudadanía, aunque estamos en este mundo, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos. Vea el texto, vamos a Filipenses. Lo dice con mucha claridad. Ahí en Éxodo, capítulo 7, el texto que acabamos de leer, Dios le dice con mucha claridad a su pueblo que es su ejército. Pero ahora dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Noten ustedes, si el pueblo de Dios es el ejército y nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces podemos darnos cuenta que ese ejército de los cielos que pisoteó Roma o el cuerno pequeño, ¿quién es? Pues es el pueblo de Dios, estimados. El pueblo de Dios perseguido, pisoteado. Ahora, regresemos al texto entonces, estamos en Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Y ustedes van a darse cuenta entonces, este poder actúa de tal forma
que atenta en su segunda fase, decíamos, en su segunda fase horizontal, porque se mete contra los hijos de Dios. Estamos en Daniel capítulo 8, versículo 10, donde dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y ustedes van a ver en la historia que Roma efectivamente fue lo que hizo. De hecho, estimados, en la historia del cristianismo, nunca se ha visto hasta ahora una persecución más terrible que la ejecutada por este imperio, el imperio romano. A través de sus emperadores, especialmente Nerón, que es uno de los más conocidos, ustedes se habrán dado cuenta que fue un poder perseguidor sin escrúpulos, que no le importó, persiguiendo al pueblo de Dios, destruyéndolo. Pero ahora quiero que vean ustedes la tercera fase que aparece aquí. Versículo 11. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Es decir, este poder, estimados, que apareció después de Medo-Persia y después de Grecia, no solo persigue a los hijos de Dios, sino que intenta sustituir a Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ustedes van a darse cuenta que la figura del cuerno pequeño, que puede parecer muy complicado, pero que es una figura muy fuerte para decirnos de quién se trata, ustedes van a ver, el cuerno pequeño se trata de un mismo poder que sufre una transición. Y aquí vamos a recordar la visión del capítulo 2, el sueño del capítulo 2. El sueño del capítulo 2 es una estatua, ¿se acuerdan? Donde aparece la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro con barro cocido. Cuando ustedes ven el significado, Daniel entiende que la cabeza es Babilonia, porque le dice con mucha claridad, tú eres esa cabeza. Así que Babilonia, la cabeza, el pecho, Medo-Persia, el vientre, Grecia, las piernas, Roma. Y después de Roma, los reinos divididos que contienen hierro, el mismo material de las piernas. Y la piedra que representa el reino eterno de Dios, por la venida del Señor Jesucristo, pega en los pies, que además de tener barro, tiene hierro. La presencia del hierro en los pies significa que el imperio romano, representado por el hierro, tendría una prolongación hasta el tiempo del fin. Aparece todavía en el tiempo del fin. Quiere decir, en la segunda venida de Cristo, el imperio romano todavía subsiste, a pesar de tantos años que han pasado. Eso es en el capítulo 2. En el capítulo 7, donde se sueñan las 4 bestias, ¿se acuerdan? Aparece el león, aparece el oso, aparece el leopardo y aparece la bestia indescriptible de 10 cuernos. Lo interesante es descubrir que los 10 cuernos, estimados, no están volando en el aire. Los 10 cuernos están pegados a la cuarta bestia. La cuarta bestia es Roma. Y si los 10 cuernos están pegados a la bestia, la cuarta bestia, significa que esos 10 cuernos son la división del mismo imperio. Y como están pegados a la cuarta bestia, significa que los 10 cuernos siguen siendo una prolongación del mismo imperio romano. Y estando los 10 cuernos, de repente aparece un cuerno pequeño, como en el capítulo 8 de Daniel. Y ese cuerno pequeño tampoco sale volando del aire, surge de entre los reinos en que se divide Roma. Y eso significa, estimados, que el imperio representado por la bestia, los 10 cuernos en que se divide Roma y el cuerno pequeño que surge después, es un mismo poder que ha ido experimentando transformaciones, pero que tiene la misma filosofía, las mismas intenciones, estimados. El mismo poder satánico detrás de esta figura, ¿se da cuenta? Desde el imperio romano, como lo describe allí el cuerno pequeño en Daniel capítulo 8, que se extiende, conquista territorialmente, pero inmediatamente se mete contra los hijos de Dios y posteriormente se mete con Dios mismo. Incluso atenta, dice, vamos a regresar al capítulo 8, atenta contra el santuario, versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, cuando se hace la explicación de este versículo, se nos dan todavía más detalles
Por ejemplo, en el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá, dice, a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, no por mano humana. Ahora, quiero que vean entonces, cuando habla de atentar contra el continuo sacrificio en el versículo 11, cuando habla de echar por tierra el santuario y cuando habla de atacar al príncipe de los príncipes, que es nuestro Señor Jesucristo, hay que estar conscientes. Entonces, estamos hablando de un poder que no existe antes de Cristo, existe después de Cristo. Si seguimos la línea de la historia, el cuerno pequeño se refiere al Imperio Romano, que surge en el año 168 y que fue desintegrado en varias divisiones en el 476 después de Cristo. Quiere decir, ese cuerno pequeño que surge después de Medo-Persia y Grecia, domina del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Ahora bien, si este cuerno pequeño que aparece en Daniel capítulo 8 es un poder que surge casi 5 siglos después de Cristo, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, si este poder que existe casi 5 siglos después de Cristo, si este poder, de hecho son más de 5 siglos, si este poder surge en ese tiempo, pisotea el santuario, la pregunta es, ¿cuál santuario? Si el santuario judío ya no tiene ningún valor, es más, el santuario judío fue destruido en el año 70 después de Cristo. Así que cuando el cuerno pequeño surge, más de 5 siglos después de Cristo, ¿qué clase de santuario ataca si el santuario judío ha sido desmoronado, ha sido desbaratado? Pues no se refiere a otro más que el santuario celestial, estimados. El santuario celestial donde nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, se encuentra ahora mismo oficiando, tal como lo dice en Hebreos, por ejemplo. En el capítulo 7, hablando del Señor Jesucristo, dice en versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, así que el servicio de ellos no era un servicio continuo, era un servicio que se interrumpía porque se morían y tenía que sustituirlo a otro sumo sacerdote u otro sacerdote común. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, no se altera, no se interrumpe. Y entonces agrega, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mientras que el cuerno pequeño, estimados, ese sistema pagano, echa por tierra el continuo, no se refiere a otra cosa más que a esa obra intercesora continua de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede interceder continuamente, diariamente. Es nuestro único intercesor. Allí en la segunda carta a Timoteo, por ejemplo, el apóstol Pablo, que está muy consciente de este asunto, segunda carta, primera Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro intercesor. Y por eso, si volvemos a Hebreos en el capítulo 8, ustedes se van a dar cuenta de que Hebreos nos dice con mucha claridad en el versículo 1 y 2 el papel de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte en la cruz. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad de los cielos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ministro, dice, del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que noten ustedes, habla de un santuario verdadero. Cuando dice el santuario verdadero, es que está contrastando con la copia que Moisés hizo. Y Cristo, así como los sacerdotes antiguos eran ministros del santuario hecho por el hombre, así Cristo, el verdadero sumo sacerdote, es ministro del verdadero santuario. Por eso aquí mismo en el capítulo 9, versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora quiero que vean ustedes, hay muchas personas que piensan, ya fui salvo y no importa lo que pase, yo ya soy salvo. Es lo que conocemos como la gracia barata. Una vez salvo, salvo para siempre. Pero la palabra del Señor, estimados, nos enseña que la muerte de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario es apenas una parte del plan de la salvación. La muerte de Cristo en el santuario estaba representada por un cordero que moría. Pero cuando el cordero moría, el sacerdote entraba al santuario para continuar la representación de lo que Cristo haría. Así que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su sangre tiene que llevarla ¿a dónde? Al santuario verdadero, como lo dice Hebreos, de tal forma que allí intercede por cada uno de nosotros. Por eso cuando ustedes ven en Mateo, por ejemplo, en el capítulo 24, el Señor Jesucristo es muy enfático cuando dice en el versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Quiere decir, no basta creer en este momento y suponer que ya con eso bastó para ser salvo. Yo debo creer y entonces perseverar, recurriendo a mi abogado que está en los cielos, mi sumo sacerdote, como el apóstol Juan lo dice. Allí en la primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, dice, abogado, o como el libro de Hebreos lo dice, sumo sacerdote tenemos ante el Padre, dice, que intercede por nosotros. Estimados, la palabra del Señor es sumamente reconfortante. En nuestra vida diaria podemos cometer errores, podemos caer, podemos tropezar, pero el apóstol dice, no os desesperéis, no se desesperen. Tenemos un sumo sacerdote que interviene por nosotros en los cielos y hace posible que esa sangre nos purifique. De eso se trata, estimados. Cuando echamos por tierra la idea de que este cuerno pequeño es Antíoco, no es Roma, sino Antíoco, estamos destruyendo la figura de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Seamos atentos y recurramos a Dios.